uno de los momentos más críticos para la clase media. Algo que no empezó hoy, que empezó hace bastante tiempo. La inflación viene golpeando en los últimos años de manera sostenida y como el mismo gobierno nacional lo reconoce, estos son momentos muy duros. Pero nuestra tarea no es describir el momento, es tomar decisiones en función de lo que va ocurriendo. Y sabemos que hoy hay muchas familias que no pueden pagar la escuela que eligieron para sus hijos. Y nuestra mirada, nuestra visión es que nos importan todos los chicos que estudian en la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que van al sistema de gestión público-público, pero también aquellos que asisten al sistema de educación público de gestión privada. Y como decía recién, gobernar no es solamente describir los problemas, sino es tomar decisiones y dar respuestas. Por eso hemos tomado la decisión de asistir a las familias, pero también a las escuelas de gestión privada subvencionada, pagando el 50% de la cuota de cada niño, con un tope de hasta 30.000 pesos por mes, de todos los chicos que asisten al sistema de gestión privada subvencionada de la Ciudad de Buenos Aires. Eso implica, por ejemplo, que una familia tipo con 2 chicos en el sistema, en cualquiera de los niveles, inicial, primario o secundario, reciba una ayuda en estos meses equivalente, teniendo 2 hijos, a 180.000 pesos. La inversión total mínima de la Ciudad de Buenos Aires destinada a este objetivo ronda de 11 a 12.000 millones de pesos. Es mucha plata, son muchos recursos, y como este es también un momento y un cambio de época tan importante y tan relevante como dónde estamos invirtiendo, es explicar y darle la idea a la gente, a los vecinos que están mirando esta conferencia de prensa, de dónde obtenemos estos recursos. Esta plata surge de una política que tomamos desde que asumimos, pedirle a nuestro equipo austeridad, revisión del gasto, reducción de partidas que tal vez no son imprescindibles en función del momento y del contexto. Porque gobernar es tener en cuenta cuál es el momento y el contexto. Y hoy, definir nuevas prioridades en nuestro gobierno es parte de lo que nos toca a la hora de gobernar. Venimos haciendo una reducción sostenida del gasto. La reducción de alrededor de 5.500 contratos que terminaron a fin de año y no fueron renovados y que tienen que ver con una prioridad y nuevos ejes de gestión. La disminución de flota de autos y de alquiler de autos, pero también la disminución de hechos muy relevantes y que para muchos son muy queridos, como muchos eventos en la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser el Festival Federal de la Salud, que lo vamos a tener que reducir, y no porque no nos guste, no nos parezca atractivo festejar un hecho cultural de tanta relevancia, sino que hoy las prioridades las tenemos que poner en otro lugar. Por eso decía, tan importante como el alcance y el objetivo de la medida es entender cómo la estamos financiando, de dónde surgen los recursos, que no es una expansión del gasto, no es un esfuerzo que le vamos a pedir al resto de las familias, sino que surge de revisar nuestra gestión con mucha seriedad y austeridad. Y además de que este objetivo le quita o ayuda a quitarle el peso a una familia para pagar la cuota, esto también es una definición central en nuestra gestión. Vamos a hacer, y quiero decirlo con toda claridad, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ninguna escuela cierre. Cada escuela que cierra es una herida que queda en el barrio, en la historia de los niños, de las familias que se educaron, de los exalumnos de esa escuela.
Las escuelas son mucho más que solamente un lugar donde se educa a alguien, son identitarias, son icónicas en su barrio, construyen historia e identidad. No importa cuál es el origen del financiamiento, todas tienen la misma relevancia y el valor. Desde el Estado garantizamos que eso ocurra, esa apertura, ese sostenimiento del Estado, con las escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también queremos tener el mismo énfasis y poner el mismo hincapié en sostener el sistema de gestión público-privada. Que no nos pase como pasó el año pasado, por ejemplo, con el Jardín Cinderella, que es uno de los que cerró, o como tantos maternales que cerraron en la crisis de la pandemia por ser educación formal pero no obligatoria, y entonces muchos no recibían ayuda y asistencia. ¿Por qué decía antes que para mí esta es una medida muy querida y un anuncio muy sentido? Porque tiene base, anida, en una medida que pude tomar cuando era intendente de Vicente López. En ese momento también la crisis golpeó muy fuerte. Para nosotros como gobierno local era muy difícil identificar a qué familias ayudar, y entonces nos sentamos con las escuelas parroquiales de distintos credos o asociaciones de padres, lo que nosotros le llamamos con mucho cariño y mucho profundo respeto a las privaditas, esas que no son carísimas, pero que sostienen educación y que las familias eligen para educar a sus hijos. Y muchos me contaban la historia de que los chicos se estaban autobecando. Lo mismo que pasa hoy, que me contaron muchos de ustedes, los directivos que están acá. Autobecar es una manera linda de decir, o generosa o amorosa de decir, que muchas familias no podían seguir pagando la cuota. Y es cierto que hay un marco legal que prohíbe a que un chico pierda su año escolar por falta de pago. Pero eso no le quita la presión a una familia, porque no debe haber nada más angustiante para una familia que tener que transmitirle a un hijo que lo van a cambiar de escuela porque no se puede pagar la cuota. Y nosotros tenemos que evitar eso, y lo estamos haciendo con esta medida. Pero además, cuando eso ya toma escala y dimensión, ya no solo estamos poniendo en riesgo historias individuales, sino que ponemos en riesgo a la escuela. Y abrimos la puerta a la posibilidad de que una escuela tenga que cerrar. Y de nuevo, como dije antes, si una escuela cierra, queda una cicatriz que es difícil de sanar. Pero además, me parece que es importante entender que una escuela también es un lugar donde se da empleo. Se le da trabajo a muchísima gente. La mayoría de las personas que además trabajan en las escuelas, en el sistema educativo, son mujeres. El sistema educativo es imprescindible para la autonomía de la mujer, que es sostén de hogar, desde el sistema inicial al secundario. Pero además de ser imprescindible para la mujer, que es sostén de hogar, que trabaja, que emprende, que tira del carro, codo a codo, en cada familia, en la educación particularmente, la mayoría de quienes trabajan son mujeres. Quiero entonces, después de compartir por qué es tan sentida y tan querida, que tiene que ver con esta evolución de una experiencia llevada a una escala mayor, detallar un poco más el alcance de esta medida. Son 212.000 chicos a los que vamos a estar asistiendo si todas las familias deciden anotarse, porque no es compulsivo. Una familia puede tomar la decisión de, si cree que no necesita esta ayuda, decidir no anotarse. Son 853 unidades educativas. Hoy acá nos acompañan muchos de los directivos de estas escuelas que nos contaban estas mismas historias que yo relataba antes. Y subrayo e insisto con lo que decía antes. El sistema es muy simple, lo va a describir después Néstor Grindetti, nuestro jefe de gabinete. Ya quiero contarles que una muestra de la relevancia y de la urgencia que tiene esta necesidad es que hay más de 6.000
familias que ya se anotaron en el sistema, que ya está online y está funcionando, porque no estamos prometiendo algo que va a ocurrir. Esto ya ocurre en este momento, mientras hablamos, desde anoche, desde que estuvo en los portales. Bueno, ahí está Jorge Macri explicando esta ayuda, Ventura, algo muy importante para las familias en un año en donde se está haciendo muy difícil cumplir con la cuota del colegio, que es algo que uno, viste, es como el supermercado, como la prepaga, son cosas muy importantes, medulares en la vida de una familia. Y que se suma todo, ¿no? Macri dice este momento tan duro, particularmente, no es una crítica al ajuste de Milei, pero es cierto que es demasiado duro el momento de la familia. Bien articulado el discurso de Jorge Macri. Sí, porque explicaba cómo se redistribuyó todos los ingresos de la ciudad. Y hace hincapié justamente en eso, Roxy. La ayuda a las familias para pagar la cuota del colegio. Que el dinero viene de la austeridad que está haciendo la ciudad. Claro. La ayuda al barrio porque no cierra las escuelas. Y la ayuda al empleo porque básicamente las que son empleadas en los colegios, maestras, etcétera, etcétera, son mujeres. Estaba bien articulado, estuvo bien pensado el discurso de Macri. Muy bien. Ahí estamos, vamos a seguir con este tema en un ratito.